Vamos a ver el capítulo 2, que se trata sobre el armado de una PC. Antes de armar una PC y hablar sobre sus componentes, debemos de tener en cuenta la seguridad general y contra incendios. Algunas de las precauciones generales y seguridad contra incendios para trabajar en una computadora es quitarnos los relojes y argollas o joyas, apagar y desenchufar los equipos, mantener limpio o quitar el desorden en el espacio de trabajo, cubrir los bordes afilados en el interior de la computadora para no dañar eh, los componentes ni lastimarnos nosotros, usar gafas de seguridad y tener la disponibilidad, la categoría y el uso correcto del extintor de incendios. Instalación de la fuente de alimentación. Para instalar una fuente de alimentación debemos de en nuestro gabinete abrir una parte de esta y alinear los orificios de la fuente de alimentación con los orificios que tiene la parte del gabinete. Aquí atornillamos los tornillos a la fuente de alimentación desde fuera del gabinete. Algo que hay que tener en cuenta es la selección del gabinete y los ventiladores. Tenemos que tener en cuenta el tipo de modelo, ya que la placa base determina el tipo de modelo de gabinete que se puede utilizar. El tamaño. Si una computadora tiene muchos componentes, necesitará más espacio para que circule el aire y, este se mantenga refrigerado. La fuente de alimentación. Debemos elegir una fuente de alimentación cuya corriente nominal y tipo de conexión coincida con las de la placa base. La apariencia. Existen diferentes tipos de gabinetes y eso es cuestión del gusto de cada usuario y de los componentes que vaya a utilizar. La visualización de estado. Las luces LED ubicadas en el exterior del gabinete indican si el sistema recibe alimentación, si el disco duro se encuentra en uso y si la computadora está en modo de suspensión o invernación. Están las ranuras de ventilación, que todos los gabinetes deben de tener ranuras de ventilación en la fuente de alimentación y en algunos componentes como en la parte trasera. Esto para permitir que el aire entre o salga correctamente y se mantenga refrigerado. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, como mencioné anteriormente, en la selección de gabinetes y ventiladores, es el tamaño del gabinete, la velocidad del ventilador, la cantidad de componentes, el entorno físico, la cantidad de lugares disponibles para montar la computadora, la ubicación de los lugares en donde va a estar la computadora y las conexiones eléctricas. Factores para seleccionar una fuente de alimentación. El tipo de placa base, que la fuente de alimentación debe ser compatible con esta. El bataje requerido. Si algún componente no especifica el bataje que necesite, debemos de calcularlo y si el componente requiere distinto nivel de bataje, debemos utilizar el máximo requerido. La cantidad de componentes. Debemos asegurarnos de que la fuente de alimentación proporcione el bataje suficiente para administrar la cantidad y los tipos de componentes más un 25% adicional. Tipo de componentes. Debemos asegurarnos de que la fuente de alimentación proporcione los tipos correctos de conectores de la fuente. Y por último, el tipo de gabinete. Debemos asegurarnos de que la fuente de alimentación pueda montarse correctamente con el gabinete que hayamos seleccionado. Instalación de la CPU. Para instalar una CPU, debemos de orientar la CPU hacia la ranura donde va la CPU, que está vendría siendo el socket. Debemos de presionar la CPU en el socket y presionar al paso, obviamente, hasta que ésta se bloquee en su lugar. Debemos de aplicar pegamento térmico en la CPU, instalar el disipador térmico y asegurarnos de que el disipador térmico esté puesto de forma correcta y bien sellado. La instalación de la RAM. Para instalar una RAM debemos de abrir las palancas, como vemos en la imagen,
de la ranura de la RAM, orientamos la RAM hacia la ranura y de forma delicada bajamos la RAM hasta que suene clic, que aquí es donde las placas se cierran y se bloquea la RAM. Selección de RAM. Existen dos tipos de memoria de RAM, o bueno, la RAM se puede categorizarse como almacenada en buffer o no almacenada en buffer. Ya eso es decisión de cada usuario y de lo que necesite. La memoria no almacenada en buffer es una memoria normal para las computadoras. La computadora lee los datos directamente de los blancos de memoria y los convierte en una memoria más rápida y que la memoria almacenada más rápida que una memoria almacenada en buffer. Y está en la memoria almacenada en buffer, que esta memoria es especializada para servidores y estaciones de trabajo de alto nivel que usan grandes cantidades de RAM. Esta tiene un chip de control integrado en el módulo que ayuda a controlar la memoria en la administración de grandes cantidades de RAM. Pasos para instalar la placa base. Para instalar la placa base, debemos de alinear la placa base en la dirección correcta dependiendo de cómo sea nuestro gabinete y debemos de ubicar para saber correctamente dónde van los separadores. Debemos de instalar los separadores en el gabinete de la computadora. Debemos de alinear la placa de entrada y salida en la parte posterior del gabinete de la computadora. Podemos comprobar desde la parte de afuera que entre correctamente. Bajamos la placa a su lugar e instalamos los tornillos que van en los separadores. Seleccionar una placa base. Al seleccionar una placa base debemos de tener en cuenta la CPU, la RAM, los adaptadores de video o otras tarjetas adaptadoras, el socket y el conjunto de chips de la placa base que sean compatibles con el CPU, el conjunto de disipador térmico y el ventilador, que la cantidad y el tipo de ranuras de expansión deben de coincidir con las tarjetas adaptadoras que ya sean existentes o que vayamos a agregar, que las conexiones de fuente de alimentación existentes deban adaptarse a la placa base y que la nueva placa base debe de caber en el gabinete nuevo. Para selección de la CPU y refrigeración de la CPU. Aquí tenemos los sockets Intel y los sockets ADM. Algunos factores que hay que tener en cuenta. Algunos factores que hay que tener en cuenta son el tipo de socket, las especificaciones físicas de la placa base, el tamaño del gabinete y el entorno físico. En el tipo de socket, el tipo de disipador térmico o de ventilador debe de coincidir con el tipo de socket de la placa base. Especificaciones físicas de la placa base. El disipador térmico o el ventilador no deben de interferir con ninguno de los componentes conectados a la placa base. Tamaño del gabinete. El disipador térmico o el ventilador debe de caber correctamente en el gabinete. Y el entorno físico. El disipador térmico o el ventilador debe disipar el calor suficiente para mantener refrigerada la CPU en ambientes calurosos. Instalación de unidades. En este caso, disco duro. Para instalar un disco duro debemos de colocar la unidad de disco duro de modo que quede alineado con la abertura del conector para la unidad. Los conectores de alimentación e interfaz deben de estar orientados hacia la placa base. Paso 2. Colocar la unidad de disco duro en el conector para unidad de modo que los orificios para atornillar la unidad coincidan con los orificios para los tornillos del gabinete. Y por último, fijar la unidad de disco duro del gabinete con los tornillos adecuados. Selección de disco duro. Algunos de los factores del disco duro son que sea interno o externo, que sea HDD, SSD o SSHD, que sea intercambiable con el sistema activo, que tenga generación de calor, generación de ruido y requisitos de potencia. En la instalación del disco duro debemos tener en cuenta el ancho de la bahía del disco duro.
Por ejemplo, el ancho de la valla del disco duro de 5.25 in debe ser de uso común en unidades ópticas, y la mayoría de los gabinetes de torres grandes tendrán 2 o más conectores. El de 3.25 in es de uso común en HDD de 3,5 pulgadas y proporciona puertos USB o lectores de tarjetas inteligentes. La mayoría de los gabinetes en torres grandes tienen 2 o más conectores internos. Y el 2.5 in esta está orientada a HDD de 2,5 pulgadas y SSD más pequeños. El conector es más angosto y es cada vez más común en los gabinetes nuevos. La instalación de la unidad óptica. Paso 1. En la parte delantera del gabinete debemos elegir la bahía de la unidad que deseemos que obtenga la unidad. Debemos de eliminar la placa frontal, como se ve aquí en la imagen, que tapa donde va la unidad. Debemos de eliminarla y dejar esta bahía sin la placa frontal. Debemos de colocar, como paso 2, colocar la unidad óptica de modo que quede alineada con la cobertura de la bahía del disco en la parte delantera del gabinete, como se muestra en la imagen. Paso 3. Colocar la unidad óptica en la bahía de unidad del disco de modo que los orificios para los tornillos de la unidad óptica coincidan con los orificios para los tornillos del gabinete. Paso 4. Fijar la unidad óptica del gabinete con los tornillos adecuados. Y un consejo de instalación es que debemos de presionar levemente todos los tornillos a mano antes de ajustar cualquiera de ellos con el atornillador, y así será más fácil de ajustar los últimos 2 tornillos. La selección de unidad óptica. Algunos factores son el tipo de conector, la funcionalidad de lectura, la funcionalidad de escritura y el tipo de medios ópticos. Aquí en la imagen podemos ver que eso es ya dependiendo del usuario, que ejemplo el CD-ROM solo puede leer, el CD-RW solo puede leer y escribir, el DVD-ROM solo puede leer CD y leer DVD, etc. Instalación de las tarjetas adaptadoras. El paso 1 es que, ejemplo, en este caso vamos a instalar en la ranura PCIe X16. Entonces debemos de tener esta ranura vacía en el gabinete y eliminar la pequeña cubierta metálica que este tiene. Debemos alinear la tarjeta adaptadora de video con la ranura de expansión correspondiente a la placa base. Debemos de presionar suavemente hasta abajo y fijar el soporte de montaje de la tarjeta adaptadora de video al gabinete con el tornillo adecuado. Selección de tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras están diseñadas para realizar tareas específicas y agregar funcionalidades adicionales a la computadora. Existen varias tarjetas adaptadoras como son las de gráfico, de sonido, controlador de almacenamiento, de entrada y salida, de NICs, de captura, de interconexiones de componentes periféricos y interconexiones de componentes periféricos express, que tiene 4 tipos, por 1, por 4, por 8 y por 16. La instalación de tarjetas adaptadoras. En esta parte ya son algunos consejos de instalación, que uno de ellos es que debemos de investigar la longitud de la tarjeta de video que vayamos a utilizar, ya que se puede que sea más grande o no sea compatible con algunas de las placas bases, y algunas tarjetas adaptadoras pueden traer soportes de montaje de diferentes niveles para acomodar en los gabinetes. Otro consejo de instalación es que algunos gabinetes tienen ranuras más pequeñas en la parte inferior del orificio donde se elimina la cubierta. Debemos de deslizar la parte inferior del soporte de montaje dentro de la ranura antes de lo que es asentar o colocar la tarjeta.